pequeños, ya estamos listos para aprender cosas nuevas en la 12ª lección. ¡Qué bueno! ¿Sabes? Estoy un poco preocupado. Oh, ¿y ahora qué pasó, Coquito? Es que tuve un sueño muy extraño. ¿Así? Pero si gustas puedes contarnos, para que te sientas un poco aliviado. Ok, les contaré. Muy bien, te escuchamos. Estaba yo contento en un campamento, en un lugar muy lejos. Pero después me fui a caminar y me encontré en un desierto muy lejos de todos. Uy, mira. Miré a todos lados y me asusté porque sentí que estaba perdido. Luego caminé a varias direcciones y nada. No ubiqué el campamento. Me sentí preocupado, perdido. Y después me desperté asustado. Te habrás asustado muchísimo. Sí, pero en la vida real no planeo perderme de nuevo, nunca más. Claro que no, Coquito. Mi papá dice que los guías son muy importantes para los acampantes y también para los cristianos, solo que los cristianos los llamamos profetas. Así es, Coquito. Justo nuestra lección de hoy se titula Creo en los profetas. ¡Qué interesante! ¿Y quién es un profeta? Es alguien que Dios escoge para dar su mensaje. En Amós 3:7 menciona que Dios revela sus secretos a sus profetas. Coquito, la Biblia menciona de muchos profetas. Algunos de ellos escribieron parte de la Biblia por inspiración divina. Cantemos. Dios puso a personas para predicar al pueblo desobediente. Les dio un mensaje para hacer saber lo que Él quería. Eran profetas, eran los profetas, profetas, eran los profetas. ¿Y cómo podemos identificar un verdadero profeta? Interesante tu pregunta, porque debemos estar alertas para no ser engañados. En estos momentos, a la luz de la Biblia, vamos a leer algunos textos que nos ayudarán justamente a identificar a los verdaderos profetas. Primero, en 1 de Juan 4, 1 y 2 menciona que un profeta habla verdades de Dios. Segundo, en Deuteronomio 18, 21 y 22, aquí menciona que las palabras de un profeta tienen que ser palabras habladas y cumplidas en el nombre de Jehová. Tercero, en Isaías 8:20, un profeta cumple y dice lo que menciona la ley de Dios y da un buen testimonio de Jesús. Cuarto y último, en Mateo 7, 15 al 23, por sus frutos del Espíritu conoceremos a los profetas, porque hay muchos falsos profetas que pueden hacer milagros, pueden echar demonios, pero dan malos frutos. Dice el Señor que les dirá, apartaos de mí, pues son hacedores de maldad. Recuerda que por sus frutos los conoceremos. ¡Oh! Consideraré todo eso para no ser engañado. Dime, ¿y las mujeres también pueden ser profetas? Claro que sí, Coquito. En los tiempos bíblicos, Dios usó mujeres para que puedan ser mensajeras de Él. Como por ejemplo, tenemos a Miriam, también a Hulda, a Débora, a las hijas de Felipe. También si quieres aprender de ellas, te invito a considerar el libro de Hechos 21, 8 al 9. Coquito, te voy a contar algo. Acompáñame. En los años 1800, Dios escogió a una mujer, Helena, para ser su mensajera. Ella tenía 17 años de edad,
cuando Dios la escogió. ¿Tan joven? Así es. No era maestra. De hecho, ni siquiera había recibido mucha educación, porque había asistido a una escuela solo 3 años. Pero no porque no quiso, sino porque, mira, tuvo un accidente. Y a partir de ese accidente ya tuvo que quedar postrada en casa. Es por eso que le era muy difícil salir de su casa. ¿Ah, sí? Pero me supongo que continuó estudiando por sí misma. Claro, Elena era muy inteligente, obedeció la palabra de Dios. Y no solamente eso, su fe se había hecho mucho más fuerte. Más adelante, vemos que ella se casó y fue mamá también. Dios usó a Elena de Huay de muchas maneras y escribió muchos libros y cartas maravillosas para ayudar a muchas personas a entender de Dios y a entender la Biblia. ¡Qué lindo! ¿Cómo quisiera ver sus libros? ¡Claro que sí podemos! ¡Regresemos! Coquito, ella escribió muchos libros muy lindos. Por ejemplo, la educación, el hogar cristiano, camino a Cristo, servicio cristiano y muchos otros que nos aconsejan cómo vivir felices. ¡Qué interesante! Y todo esto tiene que ver con mucho la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuáles son las 2 características que se debe tener en la actualidad? Leamos en Apocalipsis 12:17. Allí menciona que la iglesia de Jesús guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Y qué significa en la Biblia la expresión testimonio de Jesús? En Apocalipsis 19:10 dice que nosotros los cristianos que creemos en Dios debemos adorarlo solo a Él y también conocer el espíritu de profecía. Profecías que nos llevan a Él. ¡Sí! ¡Qué interesante! Te cuento, Coquito, que Samuel era un niño. Y cuando una noche Dios lo llamó, al principio él no sabía que era Dios quien lo estaba llamando. Y tuvo que aprender a escuchar a Dios. Tú puedes también aprender a escuchar a Dios. Dios puede hablarte cuando oras en la noche y cuando lees la Biblia. Dios escoge a las personas para que sean sus mensajeros, basado en su fe, no en su edad. Si tú crees en Dios, Coquito, y tú, querido niño, entonces pueden ser grandes mensajeros de Dios. ¿Estás listo para escuchar su voz? ¡Cantemos! Mensajeros de Dios, llamados por el Señor, tú y yo somos mensajeros del Rey. Mensajeros de Dios, llamados por el Señor, tú y yo somos mensajeros del Rey. Jesús llamó a Pablo a predicar, llamó a Martín Lutero y a Elena de White, y como el buen sembrador que la semilla tiró, nos llama el buen Señor para sembrar la semilla de su palabra. Mensajeros de Dios, llamados por el Señor, tú y yo somos mensajeros de Dios. Quiero ser un gran mensajero de Dios, aunque sé que necesito prepararme para eso y seguir aprendiendo de Él. Dios nos dio la Biblia para guiarnos, Coquito, sí, para guiarnos hacia Él. Pero también usa a las personas especiales para enseñarnos de Él. Si escuchas los mensajes que Dios envía a través de sus profetas, no podrás equivocarte. Dios también usa personas en tu vida para que te ayuden a entender mejor la Biblia. Llegó el momento de la decisión, Coquito. ¡Listo y preparadísimo! ¿Creen que Dios dirige a su iglesia? ¡Sí! ¡Yo creo!
desean ser orientados por la hermana Elena de Huay y a través del testimonio de Jesús? ¡Claro que sí! ¡Excelente! Entonces oraremos. Gracias, Señor, porque pones a nuestro alcance profetas que nos ayudan a seguir tu camino. Ayúdanos a creer en tus mensajes, los cuales nos van a preparar en los últimos tiempos. Por amor a Jesús oramos. Amén. ¡Amén! Coquito, nos veremos muy pronto. ¡Sí, claro! ¡Hasta pronto!